pasaba con la estenosis aórtica? Ya hay que sentar una triada, ¿no? Al principio no, porque compensaba por la ley de Frank-Starling, pero después, ¿qué pasaba con la presión arterial? Subía. Disminuía, porque hay un agujero estrecho por el cual tiene que pasar la sangre, ¿sí? Si la válvula estuviera competente, el ventrículo expulsa la sangre. ¿Cómo se llama ese expulsa la sangre de cada minuto? Por minuto, ¿cómo se llama? La expulsión de la sangre. Gasto cardíaco. ¿Y por cada contracción? Volumen sistólico. Entonces, cada vez que bombea el corazón, la sangre se aloja en las grandes arterias, que es la aorta. Y la aorta, habíamos dicho, los grandes vasos, al igual que el corazón, tienen una actividad de contracción y relajación, no igual que el corazón, pero sí tienen una contracción y relajación porque son elásticas. ¿Sí? Entonces son las que retienen toda esa cantidad de sangre que viene del corazón y luego lo perfunden o lo infunden hacia la circulación periférica. Y esa es responsable de la presión diastólica. Espero que lo que hayamos explicado no se les olvide. Porque aquí, una cosa es que ustedes estén aquí sentaditos conversando conmigo y otra cosa es que estén frente al paciente y el paciente está gritando todos los signos y síntomas semiológicos y ustedes están perdidos. Muchas veces nos ha tocado, recuerden que no en todos los hospitales hay un médico tratante, no en todos los hospitales hay un médico reciente. A veces está el médico reciente, luego hay una emergencia en la noche, un sábado. Entonces, les sirve por favor saber qué es lo que vamos a buscar en el paciente. Entonces habíamos dicho que en la estenosis aórtica, mientras más va avanzando, se evidencia semiológicamente una triada. ¿Cuál es la triada? Disnea, síncope y dolor de pecho. Bueno, precordial. Disnea, síncope Y dolor precordial. y dolor. Bien, ¿y por qué se produce el síncope, doctor? 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Por qué se produce el síncope en la estenosis aórtica? Porque a la verdad la estenosis no llega a suficiente fluido sanguíneo al cerebro. Ya, entonces no siempre, ¿no? Cuando hay un esfuerzo. Siempre cuando el paciente hace un esfuerzo se evidencia en esa sintomatología. Si el paciente está acostado en su cama, muy poco. Pero al haber esfuerzo, ahí es cuando se evidencia esta sintomatología. Si yo lo mando al paciente con estenosis aórtica corriendo que vaya a verme la llave, quizás no llega y va a sincopar o le va a doler el pecho, ¿no? Siempre es al esfuerzo. Bien, entonces, si yo tengo una estenosis aórtica, ¿qué voy a escuchar en el pecho? ¿Qué soplo escucho? Sistólico aórtico. Ok. Bien, habíamos hablado de estenosis aórtica, mitral, perdón. No, ¿verdad? Bien. La estenosis mitral es otra de las valvulopatías más frecuentes. Asimismo, tiene la mayor causa, la fiebre reumática. ¿Sí? La fiebre reumática es la mayor de las causas de dañar la válvula mitral. ¿Sí? En segundo lugar, podremos decir que están las endocarditis. Pero las endocarditis afectan en su mayoría más a las válvulas del lado derecho que al izquierdo. ¿Por qué? Porque las endocarditis muchas veces está relacionada a la colocación de catéteres. Catéter de diálisis, catéter central, a veces lo dejan ahí cochinos, no los limpian, se infectan más las válvulas de la derecha por esa causa. Pero en general las endocarditis pueden afectar a todas las válvulas porque la mayoría de las endocarditis la causa es infecciones dentarias, ¿no? Bien, entonces en la estenosis mitral la característica, ¿cuál es? Que hay un estrechamiento en la válvula mitral. Habíamos dicho que en el ciclo cardíaco había una parte que se llamaba llenado pasivo y otra que se llamaba llenado activo. ¿Sí? Que en el llenado pasivo la aurícula se llenaba, que estaba llena de sangre, que aumentaba la presión, hacía que se abra la válvula mitral para que la sangre pase hacia el ventrículo. ¿Sí? Y luego venía la contracción auricular, donde se terminaba de vaciar toda la aurícula y llenar el ventrículo. Y luego que se llenaba el ventrículo, ¿qué fase venía? La fase de relajación, de contracción isovolumétrica, en donde, ¿qué pasaba en la contracción isovolumétrica? Se cerraba la válvula mitral. Bueno, toda esta fase se ve alterada con la estenosis mitral, ya que cuando debe abrirse no se abre normalmente. Y la sangre que pasa al ventrículo es poca o es pobre el flujo, haciendo que aumenten las presiones en la aurícula, especialmente en la aurícula izquierda, y esto se transmite de forma retrógrada. ¿Hacia dónde se transmite?
hacia el pulmón, ¿a través de dónde? De las venas pulmonares. Entonces, la presión aumenta en la aurícula, que anatómicamente es pequeña y que no está preparada para recibir grandes presiones. Entonces, al estar aumentada la presión, porque la sangre no puede pasar hacia el ventrículo, la presión aumenta en forma retrógrada en el pulmón, produciendo aumento de la presión pulmonar y daño de los capilares pulmonares, fricción. ¿Sí? ¿El gasto cardíaco estará normal o está disminuido? Disminuido, ¿por qué? Porque no está pasando la cantidad adecuada de sangre hacia el ventrículo. En cada contracción auricular pasa poco porque hay una puerta que está estrecha, que es la estenosis mitral. Por lo tanto, la sangre que sale del ventrículo hacia la aorta también va a estar disminuida y por lo tanto la presión arterial también va a estar disminuida. Entonces, está disminuido el gasto cardíaco y está disminuida la presión arterial. Hay 4 características de la estenosis mitral. Pregunta de examen. Entonces decimos que la estenosis mitral es una enfermedad disneizante, porque al haber aumento de la presión retrógrada en el pulmón, lo primero que el paciente va a presentar es disnea. ¿Sí? Si hay aumento de la presión del pulmón, no voy a poder subir las escaleras y yo me voy a ahogar. Ni voy a caminar 2 cuadras porque me voy a ahogar más fácilmente. Disneizante. Hay aumento de la presión en el capilar pulmonar produciendo fricción y esto produce hemoptisis. Hemoptizante. Hay estancamiento de la sangre en la aurícula que anatómicamente no está preparada para recibir tanta presión y la sangre se estanca y forma coágulos. Embolizante. Esos coágulos embolizan. El transporte de oxígeno no es el adecuado. Está aumentando la presión en el capilar pulmonar. Disneizante, hemoptizante, embolizante. Entonces, cuando preguntemos por qué la estenosis mitral es embolizante, hay un estancamiento de la sangre que no puede fluir constantemente, se queda estancada y forma trombos. ¿En serio? O sea, hay que tratar. Y cuando la sangre aumenta, cuando la presión aumenta en una cavidad pequeña como es la aurícula, que no está preparada anatómicamente para recibir grandes presiones, la cavidad auricular diferente a la ventricular, porque ¿qué pasa con la ventricular? Se hipertrofia. Acá no, acá la aurícula tiene una pared delgada, no como la del ventrículo. Entonces, como la pared de la aurícula es delgada, la aurícula tiende a crecer, a dilatarse. Y la poca fuerza contráctil que tiene, la pierde fácilmente y empieza a hacer, en vez de hacer esto, empieza a hacer esto. Y presenta la famosa fibrilación auricular. Entonces, cuando nosotros tenemos una estenosis mitral, muchas veces se va a acompañar de la arritmia más frecuente en el mundo, que es la fibrilación auricular. Nosotros debemos de saber diagnosticar una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente diagnosticada por el médico en la emergencia que asiste un paciente a la llegada. Aquí en este hospital, los internos dicen, doctora, ¿tiene fibrilación auricular, no? Porque debe ser diagnosticada solamente por poner el estetoscopio en el pecho y con tocar el pulso. El otro día los alumnos que se quedaron aquí tocaron una fibrilación auricular, díganme que sí. Había un paciente con una fibrilación auricular. Bueno, ese paciente tiene un pulso irregular, tiene la auscultación irregular, ya debemos sospechar de fibrilación auricular. Por supuesto, el diagnóstico no se hace con la auscultación, pero ya debemos sospechar de fibrilación auricular cuando tenemos una auscultación irregular.
¿Por qué? Porque del 90% de las arritmias, el 60% es fibrilación auricular. Y si hay fibrilación auricular, ¿usted qué tiene que investigar? La válvula mitral. Porque no es que la fibrilación auricular se hizo de mala suerte, ¿no? Ahora, convengamos que fibrilación auricular puede, si ustedes hoy día se van de fiesta y mañana se van a hacer deporte, pueden hacer fibrilación auricular por el alcohol y descarga adrenérgica, ¿no? Si ustedes tienen una fiebre con una sepsis, pueden hacer el paciente con fiebre fibrilación auricular porque él tiene un corazón hiperdinámico que está taquicárdico y puede hacer fibrilación auricular. Si ustedes tienen hipertiroidismo y no se han tomado la pastilla y las hormonas tiroideas están descontroladas, pueden hacer taquicardia y fibrilación auricular. Pero en la mayoría de casos, en pacientes añosos, y ustedes tienen fibrilación auricular y además escuchan un soplo, probablemente tenga una valvulopatía mitral. La estenosis mitral, para que lo sepan, no es una enfermedad, no es una valvulopatía que se escucha fácilmente con el estetoscopio. De hecho, en eso yo les he hecho mucho caer a los posgradistas en el examen. Porque las estenosis valvulares mitrales severas no se escucha solo. Entonces, yo los llevo a examinar a un paciente con una estenosis mitral severa y ellos me dicen, sí, escucho el soplo. ¿Cómo es el soplo? ¿Cómo debería ser el soplo en la estenosis mitral? Diastólico, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Están todos de acuerdo? Debería ser diastólico, pero cuando hay una estenosis mitral severa, la sangre pasa con muy poco flujo y el soplo ya casi no es audible. Entonces en la estenosis mitral severa ni siquiera llegas a escuchar el soplo. Que me diga a alguien con que ha escuchado un soplo en una estenosis mitral severa, solamente que tenga una doble valvulopatía, que tenga estenosis e insuficiencia en la misma válvula, puede escuchar el soplo. Pero una estenosis mitral severa es difícil escuchar un soplo. Entonces, características que pasan en la estenosis mitral: aumento del volumen de la aurícula, aumento de las presiones en las aurículas, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial. Si aumenta la presión en el pulmón de forma retrógrada, aumenta tanto la presión en el pulmón, lastima los capilares, esa presión se va a transmitir en forma retrógrada no solamente al pulmón, sino al lado derecho del corazón. Porque va a haber flujo reverso hacia el lado derecho del corazón y eso con el tiempo va a dañar las válvulas de la derecha. Es más, cuando yo como cardióloga veo a un paciente que ya tiene daño valvular derecho, ya se le pasó el tren. Por más que yo le ponga una válvula nuevecita en la izquierda, ya tiene mucho daño en la derecha. Entonces, hay que saber en qué etapa está el paciente. Si el paciente tiene una estenosis mitral que no está tan avanzada, que ya se relaciona con hipertensión pulmonar o que ya tiene compromiso derecho, porque a la larga se va a comprometer el lado derecho. La causa más frecuente, reumática. Otra causa, endocarditis. Y otra causa, la que vamos a hablar hoy día, la formación de placas de ateroma que producen calcificación en la pared de los grandes vasos y las válvulas. Cuando la estenosis mitral es severa y la aurícula aumenta tanto de tamaño, hay una compresión del nervio laríngeo recurrente y el paciente empieza a tener una voz ronca. Dice, doctora, me canso, pero y además me ha cambiado hasta la voz, ahora ya hablo más ronco. Signo de orden. Se produce por compresión del nervio laríngeo recurrente porque el corazón ha aumentado de tamaño en la parte superior y comprime. La presión puede disminuir y al principio va a estar aumentada, por cierto, pero después disminuye porque la presión aumenta en el pulmón tanto
que extravasa los capilares y puede producir algo que se llama edema agudo del pulmón. Hay una clase completa solamente de hablar de edema agudo del pulmón. Lo primero que debemos hacer con un paciente con edema agudo del pulmón es diferenciar si el edema agudo del pulmón es cardiogénico, sí o no. Porque en todos los hospitales de Guayaquil, Ecuador, al paciente que ven con edema agudo del pulmón llaman al cardiólogo porque piensan que es insuficiencia cardíaca. Y debemos de saber si el edema agudo está relacionado a algo cardiológico o no. Un edema agudo del pulmón puede ser la antesala de una neumonía. Un edema agudo del pulmón puede corresponder a un shock anafiláctico. Y cuando ya tengamos claro que es cardiogénico el edema agudo del pulmón, tenemos que saber diferenciar si ese edema agudo del pulmón se relaciona a hipertensión o tiene normotensión. Cuando ustedes vean un paciente con edema agudo del pulmón, que vean un paciente sentado en ortognea con las piernas colgando y el paciente tiende a hacer hacia adelante y está cianótico y tiende a hacer hacia adelante, no toleran ni que hagan eso, no señores, no. Está hacia adelante porque ya está repleto de agua, no puede respirar. Lo primero que van a hacer es tomar la presión. Porque ¿qué hacen en las emergencias? No sé por qué todos se han metido el chip, edema agudo del pulmón igual furosemida. Entonces el paciente llega a un edema agudo del pulmón, chántale furosemida. Ni siquiera le han tomado la presión, ni siquiera han visto si es cardiogénico, si es anafiláctico, ¿por qué? Lo primero que hay que hacer es tomar la presión arterial. Si el edema agudo del pulmón es hipertensivo, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la presión. Bajar la presión. Y usted le pone un vasodilatador, estamos hablando de la estenosis mitral, pero bueno, le va a servir. Le ponemos nitroglicerina al paciente, bajamos la presión y van a ver que conforme va bajando la presión, el paciente empieza a respirar mejor. Déjame esa parte. Solamente con bajarle la presión. ¿Se ayuda el furo? Sí, ayuda un poquito. Pero, ¿qué es lo básico en este paciente? Controlar la presión arterial. Y así evitan cometer errores y que el paciente termine intubado. Porque el médico se deja llevar de la desesperación del paciente, se asusta porque está desaturando, porque está botando espuma por la boca, el paciente obviamente se siente morir y ustedes quieren actuar rápido. Entonces, siempre tomar la presión. Si la presión está baja, bueno, ese paciente ahí sí ya está chocado, está mal, tenemos que colocar otros medicamentos, mejorar un poco la presión para colocar diuréticos y en ese caso sí el diurético le va a ayudar. Pero no siempre el diurético es lo primero que hay que hacer. Ojo con los edemas de agudo del pulmón hipertensivo. Si controla la presión, el paciente mejora la parte respiratoria y zafa del tubo. Eviten ventilar pacientes innecesariamente. Porque el médico que intuba a un paciente, yo siempre digo, y perdón lo que voy a decir, cualquier pendejo intuba, pero realmente el médico que extuba es el que tiene éxito. Porque intubaste a un paciente, hazte cargo de darle seguimiento a ese paciente hasta que llegues a extubarlo. Y no intubar innecesariamente, porque intubar a un paciente, sí, está bien, mejoras, el paciente deja de respirar mal, te quedas tranquilo vos porque estás ansioso y quieres ver al paciente respirando bien, lo duermes, lo intubas, a pesar de que el paciente está lleno de agua, porque en el edema agudo del pulmón la producción de espuma es constante. Tú puedes tener un tubo metido, pero va a seguir produciendo espuma. ¿Sí? Cuando lo que debiste hacer es controlar la presión, una vez que bajaba la presión capilar pulmonar, bajaba la presión arterial, bajaba la presión capilar pulmonar, inmediatamente dejaba de hacer tanta espuma al paciente. Y se evitó de intubarse. Y eso pasa frecuentemente en la estenosis mitral. Cuando la estenosis mitral está avanzada y empieza disnea, empieza hemoptisis, ¿puede relacionarse con edema agudo del pulmón? Sí, frecuentemente. La estenosis mitral es la mayoría o la mayoría de las veces la causa de fibrilación auricular. Y ojo cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular. Habíamos dicho que es la arritmia más frecuente en el mundo, pero también la causante de la mayoría de los eventos cerebrovasculares.
Ustedes no son cardiólogos, ni están obligados a aprender a tratar la fibrilación auricular. Pero si ustedes detectan una fibrilación auricular, por favor, por Diosito Santo, anticoagulen a ese paciente. Porque no sabemos si esa fibrilación auricular comenzó hace 5 minutos o comenzó hace un año y adentro tiene trombos y está a punto de disparar. De hecho, si ustedes en una emergencia ven a un paciente con un evento cerebrovascular, no estaba bien, se cayó, ya no mueve medio cuerpo, no se olviden de ocultar. Puede ser que tenga una fibrilación auricular y haya disparado trombos. Entonces habíamos dicho que cómo era el soplo en la estenosis mitral. Y aquí una ecografía tridimensional de cómo se ve la válvula mitral estenosada. Cuando debe abrir, porque tiene 2 velos, debe abrir y cerrar. Acá está estrecho, un solo bloque, calcificado. Entonces, cuando tenemos una estenosis mitral, habíamos dicho que hay aumento de la presión en la aurícula, disminución de la presión arterial, disminución del volumen del gasto cardíaco, disnea, sobrecarga. ¿Qué se les ocurre que podemos usar para el tratamiento? Beta bloqueantes, diuréticos. Lo primero que tenemos que hacer, como habíamos dicho, era tomar la presión arterial. Puede ser que esté alta, puede ser que esté baja. ¿Por qué? Porque cuando hay disminución, y ahora vamos a hablar cuando hablemos de aterosclerosis, cuando hay disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial, nuestro cuerpo, que es tan sabio, le da alerta a ¿quiénes? A los vasoreceptores, le da alerta a los vasoreceptores para que eleven la presión arterial. Y esa respuesta puede ser modulada o no. Puede ser que en respuesta se dispare la presión o hay una respuesta a presión normal. En todo caso, primero siempre tomar la presión arterial. Beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿en qué nos ayudan? ¿Usted qué dijo beta bloqueantes? ¿Qué beneficio le podría aportar el beta bloqueante en la estenosis mitral? Para poder normalizar la frecuencia cardíaca. Ya. Si es diferente el escenario de una estenosis mitral que está en su consulta, y el paciente está conversando con usted, de una estenosis mitral en donde hay sobrecarga. ¿Sí? Si tenemos una estenosis mitral en donde toda la sintomatología está florida, el paciente está sobrecargado y disneico, ¿sí? Si está sobrecargado, no debemos usar beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes aumentan la sobrecarga si el paciente está sobrecargado. La primera condición sine qua non para dar beta bloqueantes es que el paciente no tenga una sobrecarga aguda. ¿Sí? Si el paciente está sobrecargado, ¿debes usar diuréticos? Sí. No a dosis de carga, pero dosis de mantenimiento puedes usar diuréticos para mejorar la congestión pulmonar. Y hay que ser racional con el uso de diuréticos porque recordemos que muchos pacientes con estenosis mitral tienen hipotensión. Recordemos que los diuréticos no son agua bendita y que cuando damos un diurético a un paciente debemos controlar ¿qué cosa? Electrolitos. ¿Cuál es la cabeza? El potasio. Otra cosa que debemos controlar, ¿qué es? Sodio, calcio, No, magnesio sí, calcio no tanto. cloro. Olvidemos de los electrolitos. ¿Qué más tenemos que controlar? Si le damos diurético a un paciente. La función renal. ¿Qué cosa de la función renal especial? La urea. Si nosotros le damos diurético, por Dios santo, y esto quiero que no se olviden, si nosotros le damos diurético a un paciente, no se olviden de controlar la urea. Porque el paciente toma diuréticos porque el cardiólogo o un médico le prescribió, toma Gulasi cada día. Chao. Y después de un mes, doctora, yo no estoy orinando, ya no me hace nada la lasis. Porque no controlaste la urea. Y la urea se trepó y el paciente va a terminar en diálisis por tu culpa. Entonces, por favor, si nosotros le damos diuréticos a un paciente, controlar el potasio, sí, porque va a haber potasio. Controlar la urea porque va a aumentar.
Y una vez que se trepa la urea por encima de 100, el paciente va a ir a diálisis sobre su conciencia. Entonces, controlar, por favor, no todos los medicamentos son agua bendita. Y los pacientes no somos medicamentos. Cuando nosotros vayamos a tratar a un paciente, explicarle al paciente que este medicamento lo va a tomar hoy, no se vaya a perder, no es que el paciente va a venir después de un año, porque este medicamento que hoy le doy, en 3 meses le puede hacer daño. ¿Sí? En su casa, señor, tiene que pesarse, consiga una balanza y pésese cada 15 días, porque va a tomar un medicamento que lo va a hacer orinar bastante. Señor, usted va a tomar un medicamento que lo va a hacer orinar, necesito que no tome tanta agua. Por favor, no tome caldo, que es agua con sal. Porque ¿de qué sirve que tú le estés dando un diurético para mejorar la sintomatología a un paciente que por otro lado se va a comer unos embutidos, una salchicha, un huevo chicharrón, va a tomar Gatorade, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la educación del paciente y el cambio del estilo de vida es lo más importante, yo diría el 50%. Y el 50% el tratamiento que vos le des. Entonces, esa es la parte clínica del tratamiento. Mejora la sintomatología con medicación. Si la estenosis mitral es muy severa, moderada o severa, eso debes valorarlo por medio de un ecocardiograma. Quizás necesites reparación valvular, valvuloplastia o reemplazo valvular. Antiguamente decíamos las válvulas mecánicas duran toda la vida, las válvulas biológicas solo duran 100 años. Hoy en día existen válvulas de última generación que ya duran más de 25 años. Es más, hay procedimientos percutáneos que se hacen ya intravalvulares que ni siquiera necesitas abrir el pecho. Es más, el futuro habla de que la cirugía cardíaca va a ir en decadencia y ya cada vez van a ir creciendo más los procedimientos percutáneos. Ya la mayoría de procedimientos se están haciendo por hemodinamia. Ya no es necesario abrir el pecho. Es más, nosotros ya estamos utilizando, bueno, yo, mi equipo, utilizamos lo que se llama tratamiento híbrido. Ya no tenemos que abrir el pecho del paciente para hacer un bypass. Le hacemos una toracotomía mínima, le ponemos una mamaria al puente y el resto por hemodinamia. Si queremos cambiar una válvula aórtica, por hemodinamia. En la válvula mitral todavía no se ha creado la válvula mitral percutánea, pero existen los procedimientos de valvuloplastia, ¿sí? Y reparación. Y bueno, actualmente todavía estamos con el reemplazo valvular mitral. Para nosotros decidir el reemplazo valvular, tenemos que evaluar en qué estadio está la válvula. Como dije antes, con eso nos ayudamos con un ecocardiograma, eso nos va a definir si la estenosis mitral es leve, moderada o grave. Si tenemos una insuficiencia estenosis mitral leve, todavía podemos controlar con medicación. Si la estenosis mitral es moderada, hay que evaluar la clase funcional del paciente. Si tiene mucha sintomatología, debemos operarlo, y si no tiene mucha sintomatología, todavía lo tratamos con medicación. Si tiene una estenosis mitral severa, de ley tiene mucha sintomatología, ese paciente debe ser operado y hay que reemplazarle la válvula. Y tener en claro que reemplazar una válvula no es todo el tratamiento, ¿no? Le reemplazas la válvula, pero igual tienes que darle seguimiento con medicación para tratar toda esa descompensación cardíaca que sufrió, todo ese remodelamiento que sufrió el corazón gracias a la válvula enferma. Insuficiencia mitral. ¿Cómo es el soplo de la insuficiencia mitral? Y este sí es muy florido, este es el que más diagnostican los estudiantes. Sistólico mitral, ese sí se escucha por todas partes, pero hay que saberlo buscar. No sé si los estudiantes que se quedaron ese día se acuerdan dónde se escuchó el soplo. Casi en la axila, ¿verdad? Entonces hay que saberlo buscar, y por eso tenemos que saber que nosotros estudiamos en los libros nos ayudan, pero no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo ocultar a un paciente delgadito que a un paciente gordito. No es lo mismo ocultar a un joven que ocultar a un viejito. El choque de la punta se desplaza y hay que buscar hacia dónde se desplaza para buscar el soplo. Igual que las otras patologías, la causa más frecuente es reumática, ¿sí? Y en este caso de insuficiencia mitral, hay que sospechar, investigar si el paciente ha tenido prolapso de válvula mitral. Muchas veces llegan a mi consulta jóvenes, más mujeres, que
doctora, que siento palpitaciones, que siento que por aquí, me duele por aquí, me pica el brazo, me duele la cabeza, que no sé qué. Y hay que saber diferenciar bien de una crisis de pánico de un prolapso de válvula mitral. Porque nosotros los cardiólogos y todos los médicos debemos ocultar. Y si ocultamos y tenemos un desdoblamiento del primer ruido, debemos de sospechar que esa válvula mitral no está cerrando bien y hay que descartar un prolapso de válvula mitral. ¿Qué es un prolapso de válvula mitral? Cuando una de las válvulas nace más larga que otra, ¿sí? Y entonces produce un golpeteo, un desdoblamiento del primer ruido, y a la larga molesta, puede generar palpitaciones, puede generar molestias, y a la larga, si tiene muchas molestias, este prolapso de válvula mitral puede crear una insuficiencia mitral. No todos los prolapsos se medican, pero en algún momento cuando causan mucha sintomatología hay que medicar para evitar las insuficiencias. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? La válvula mitral no cierra bien como debería. ¿Cuándo es que cierra? ¿Cuándo? ¿En qué parte del ciclo? En la contracción isovolumétrica debe cerrar, pero no se cierra porque tiene insuficiencia y entonces la sangre que pasa al ventrículo se regresa a la aurícula. Y estamos sobre el mismo capítulo. ¿Sí? Pasó la sangre al ventrículo, el ventrículo hizo la sístole, se abrió la válvula aórtica, pasó la sangre hacia la aorta, pero no toda la que debería pasar, porque como la válvula mitral está abierta, una parte de sangre retorna hacia la aurícula. ¿Aumenta la presión en la aurícula? Sí, porque retorna un flujo de sangre y aumenta la presión de las paredes de la aurícula. ¿Crece la aurícula? Sí. ¿Aumento de la presión retrógrada? Sí. ¿Aumento de la presión en el pulmón? Sí. ¿La insuficiencia mitral va a causar disnea? Sí. Porque hay un flujo retrógrado que aumenta la presión. Esa patología, la insuficiencia mitral, más disnea, más soplo, más florida la sintomatología. La presión aumenta mucho más que en la estenosis. Porque hay la sangre que llena la aurícula y la sangre que se regresó del ventrículo. Aunque en la insuficiencia mitral hay fibrilación auricular. ¿Puede haber fibrilación auricular? Por supuesto que sí. Aumentaron las presiones, aumentaron las paredes, se deforma la aurícula y hay insuficiencia mitral. Sí. Por eso les digo, cuando ustedes estén ante un paciente con fibrilación auricular, auscultar y buscar patología valvular mitral. Aumento de la presión auricular, mucho más que la estenosis. Mucho más aumento de la presión, mucha más sintomatología y mucho más edema agudo del pulmón. Allí sí está aumentada la precarga. El ventrículo se llena y vuelve a fundir para arriba. La sangre que llega del retorno venoso y que llega al pulmón, y del pulmón llega al ventrículo izquierdo, ¿por dónde? A la aurícula izquierda, ¿por dónde? Por las venas pulmonares. No puede llegar adecuadamente porque se encuentra con la sangre que refluye del ventrículo. Hay una sintomatología cada vez más. Esos pacientes hacen edema agudo del pulmón más frecuente. Esos pacientes hacen hipertensión arterial más frecuente. Estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca izquierda. La diferencia de la estenosis mitral es que no embolizan porque la sangre no queda mucho tiempo estancada, la sangre fluye. Pero créanme que si hace fibrilación auricular, en algún momento, no como la estenosis mitral, no con esa frecuencia, pero en algún momento va a formar toquitos que lo van a depositar en la aurícula. Y como la válvula está dañada y la sangre fluye con más fuerza en la pared de las válvulas,
hay que tener cuidado con las infecciones porque esas válvulas están expuestas a infectarse mucho más. Esas son las válvulas con insuficiencia son las válvulas que más hacen endocarditis. Cuando nosotros auscultamos el primer ruido, corresponde al cierre de la válvula mitral. Pero como en la insuficiencia mitral no se cierra bien la válvula, ¿cómo estará el primer ruido? ¿Cómo se les ocurre que estará el primer ruido? Primero y segundo ruido. ¿Cómo estará el primer ruido? Disminuido porque no está cerrando la válvula. Hay disminución del primer ruido. Cuando ustedes escuchan, y en vez de escuchar gluk, 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 y escuchan apenas audible el primer ruido, no está cerrando bien la válvula mitral. Vamos a investigar qué pasa en la válvula mitral. Y recordemos que cuando el corazón contrae, la válvula aórtica se abre para pasar la sangre hacia la aorta, la sangre refluye hacia la aurícula, se cierra la válvula aórtica para que se llene el ventrículo, y el cierre de la válvula aórtica y pulmonar es que genera el segundo ruido. Pero justamente cuando cierra, que no se debe escuchar más nada que el segundo ruido, hay un reflujo de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, hacia la aurícula, y eso genera un desdoblamiento del segundo ruido. Cuando hay demasiada congestión, cuando la presión pulmonar aumenta y el paciente está sobrecargado, inclusive podemos escuchar un tercer ruido. El tercer ruido o ruido de galope, que se escucha en pacientes con sobrecarga. Cuando tengan un paciente con edema agudo del pulmón, después de que ya lo estabilice, pobrecito, se pueden quedar escuchando, ocultando el corazón, y van a escuchar un tercer ruido. Y aquí sí, en la insuficiencia mitral, como había dicho, es el soplo más florido, es el que más diagnostica. Allí sí podemos escuchar hasta un soplo grado 5, con frémito. Y ponemos la mano en el pecho cuando tiene insuficiencia mitral moderada o severa y vamos a sentir un ronroneo. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Hacemos el diagnóstico con un ecocardiograma. ¿Qué tratamiento le podemos dar? Medir la presión, control de la presión arterial en la cabeza. Diuréticos, sí, acá hay más congestión. Recordemos que la insuficiencia mitral produce más congestión y más sobrecarga que la estenosis mitral. Acá los diuréticos sí ayudan más. Reemplazo valvular. Sí, se puede hacer reemplazo valvular, pero hoy en día existe algo que se llama MitraClip, que no está indicado para todos los pacientes, ¿sí? Pero es como un paraguas que al cerrarse clipea las dos valvas que están abiertas y las deja fixadas al medio. El MitraClip no está indicado para todos los pacientes, solo está indicado para aquellos pacientes con miocardiopatías dilatadas en donde no podemos hacer reemplazo valvular y el paciente tiene una insuficiencia tan grande que produce tanta sintomatología. Ya le hemos dado todos los tratamientos para insuficiencia cardíaca y no ha mejorado. En estos pacientes usamos MitraClip, que ayuda a compensar el flujo a través de la válvula mitral. Las valvulopatías tricúspide y pulmonar son menos frecuentes. De estas, la menos frecuente es la pulmonar. Y para hablar de valvulopatías pulmonares, la mayoría de las veces se evidencian o se diagnostican o son congénitas.
La estenosis tricuspidia, muy poco frecuente, da un soplo sistólico o diastólico. Otra vez, el origen, la mayoría de las causas, fiebre reumática. La estenosis tricuspidia es muy poco frecuente y en la mayoría de los casos se puede relacionar a tumores. Estrechamiento de la válvula tricúspide. Y si hay un estrechamiento de la válvula tricúspide, ¿qué podrá suceder con la sintomatología del paciente? ¿Qué pasa si hay un estrechamiento en la válvula tricúspide y tenemos aquí la vena cava superior e inferior que trae la sangre del retorno venoso, ¿no? Entonces llega la sangre sucia aquí a la aurícula derecha y tiene que pasar al ventrículo derecho, pero hay un estrechamiento aquí. ¿Y qué va a pasar entonces con la aurícula derecha? Se sobrecarga y se dilata, porque no tiene mucho músculo, no es como el ventrículo, ¿no? Entonces se dilata, aumento de la presión en la aurícula derecha y el paciente que va a evidenciar ingurgitación yugular por arriba y para abajo, ascitis hepatomegalia, signos de insuficiencia cardíaca derecha por estenosis tricuspide. Signos de insuficiencia cardíaca derecha. Ojo con eso, por favor. Muchos se confunden hoy en día, los pacientes cirróticos. Si hay congestión hepática por insuficiencia cardíaca derecha, si hay ascitis, puede presentarse ictericia por congestión hepática y llaman al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo se mata investigando hígado y se olvidaron de ocultar el corazón. Se olvidaron de hacer un ecocardiograma, que es tan básico en estos casos, para poder descartar una valvulopatía derecha. Entonces, ¿qué tenemos de sintomatología? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, reflujo hepatoyugular. ¿Puede ser acompañada de valvulopatía mitral? Sí, cuando hay una enfermedad degenerativa que afecta a ambas válvulas. Aquí se puede hacer reemplazo valvular, pero la mayoría de las veces se prefiere hacer reparación valvuloplástica. Insuficiencia tricuspidia. ¿Qué pasa en insuficiencia tricuspidia? No cierra la válvula. Entonces la sangre que debe pasar, ¿el gasto cardíaco está disminuido o aumentado? Disminuido. Aunque no lo crean, hay un aumento de la presión pulmonar. Hay aumento de la presión pulmonar en la insuficiencia tricuspidia, no cierra bien la válvula, se regresa también, pero queda aumentada el flujo de la aurícula hacia el ventrículo derecho y en vez de salir correctamente hacia la válvula pulmonar, como hay insuficiencia, se regresa. La insuficiencia tricuspidia puede ser secundaria a hipertensión pulmonar, sí. La primera causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? La insuficiencia cardíaca izquierda. No es tan difícil la cardiología si sabemos diferenciar bien. La primera causa de insuficiencia cardíaca derecha es insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando aumentan las presiones en la parte izquierda, aumenta la presión retrógrada en el pulmón, dañan los capilares, hay aumento de la presión pulmonar, se transmite hacia el lado derecho y eso hace con el tiempo que al aumentarse la presión en el ventrículo derecho, se daña la válvula y queda abierta y se genera insuficiencia tricuspidia. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un paciente que tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ese es un paciente con insuficiencia cardíaca biventricular. Es un paciente que está bien comprometido y que difícilmente va a salir de ahí. Entonces, la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. La segunda causa de insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Entonces, cuando hablamos del cor pulmonar, ¿qué es el cor pulmonar? ¿Es una afección pulmonar secundaria a una afección cardíaca? No, al revés.
Es una afección cardíaca, es la insuficiencia cardíaca derecha por aumento de la presión pulmonar. Cuando el problema esté en el pulmón, llamamos cor pulmonar. Entonces, de aquí del ventrículo derecho, ¿qué arteria sale? La pulmonar. Diosito, hay como 20 clases. Si yo tengo un trombo aquí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama un trombo en la arteria pulmonar? Tromboembolismo pulmonar. Si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, ¿eso me genera cor pulmonar? Sí, sí. Si yo tengo... Diosito, usa la caberuza, vamos. Pulmón, si yo tengo un hemotórax, ¿eso me genera cor pulmonar? Sí. Si yo tengo un neumotórax, ¿eso me genera cor pulmonar? Sí. Si yo tengo un trauma de pulmón, ¿eso me genera un cor pulmonar? Tengo una fibrosis pulmonar, tengo una tuberculosis, tengo un EPOC. Todo lo que aumente la presión en el pulmón me puede generar insuficiencia cardíaca derecha. Sí, cuando la culpa está en el pulmón es cor pulmonar. Ojo que no nos confundamos cor pulmonar con insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a cambiar de tema para que no se aburran tanto. Ya que hacer otra cosa, ¿no? Sí, doctora, no, demos permiso. Nos vamos al feriado. Tranquila, está aquí con la clase. Vamos a hablar de las placas de ateroma. Y para hablar de las placas de ateroma, me imagino que ustedes ya saben que los vasos sanguíneos, especialmente las arterias, tienen 3 capas, ¿no? Eso es lo he visto en histología. Bueno, es entonces de ver que todos, me imagino que tienen claro que en las arterias que existen vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Tenemos que tener eso bien claro para poder hablar de las paredes vasculares y del endotelio, y que los vasos de gran calibre y de mediano calibre tienen estas 3 capas, los de pequeño calibre tienen la muscular apéndice, y que la capa interna de los vasos sanguíneos es la capa íntima. En la capa íntima se encuentra el endotelio. En el endotelio se encuentran los linfocitos T. Las células endoteliales. En la capa media se encuentran las células musculares y en la adventicia el vasa vasorum. El nervo vasorum, en la capa adventicia se encuentran los vasos finos, ¿sí? La vasa vasorum y los nervios, nerva vasorum. En la capa adventicia se encuentra el colágeno. No todo el colágeno es bueno, también hay colágeno malo. ¿Qué es el endotelio? La barrera que separa la sangre de la pared vascular. El endotelio es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Pero bueno, para fines de aprendizaje. Todos nos hemos comido alguna vez un bolón con chicharrón y sabemos que eso genera aumento de los lípidos y del colesterol, ¿sí? Y que existe un colesterol que se llama LDL y que existe un colesterol que se llama HDL
que existen los triglicéridos y que la suma de esto se llama colesterol total, ¿no? Y que dentro de esto nosotros hemos aprendido mal, o en algún momento teníamos como aprendizaje que el LDL era un colesterol malo y que el HDL era un colesterol bueno, y que hoy en día sabemos que no es tanto así de que es tan bueno, porque el colesterol LDL, ¿qué hace? Lleva la grasa del hígado hacia las arterias, y el HDL lleva la grasa de las arterias hacia el hígado. O sea, el HDL es responsable de que tengamos hígado graso en algún momento. Así que tan bueno no es. ¿Qué nos conviene? Tener nivel de colesterol normal en ambos partes. Todos hemos comido un pollo con chicharrón alguna vez y ha pasado los LDL por aquí. Sí, claro que ha pasado. Pero nosotros tenemos en la pared del endotelio defensas. Están los linfocitos T, están los monocitos. Tenemos defensas y eso hace que la sangre, que los lípidos se distribuyan y no tengamos todos placas de ateroma. Pero ¿qué pasa con nosotros? Existe algo que se llama NOXA. ¿Sí? Están primero los factores de riesgo: la hipertensión, la diabetes, el paciente que fuma, el paciente que come todos los días en forma desordenada, el sedentarismo. Todas las NOXA se van acumulando y al principio todo tiene medidas de compensación, y estas medidas a la larga se rompen. Siempre hay una NOXA, siempre hay factores que se pueden detener y factores que no se pueden detener. ¿Que no se pueden detener? La herencia. Toda mi familia, todos son flacos, pero todos tenemos el colesterol alto. Y todos tenemos que tomar hipolipemiantes toda la vida. ¿Sí? En sexo, la mayoría de pacientes más hipercolesterolemia hay en hombres que en mujeres. Y no es porque las mujeres seamos, ojo, las mujeres nos protegen los estrógenos hasta que nos llega la menopausia. Después de la menopausia todos no somos iguales. Así quedamos expuestos también a la menopausia. ¿Sí? Entonces, y los no hereditarios, o los controlables, como son enfermedades, como son los tóxicos, tabaco, alcohol, la comida. Entonces, en ese sentido, cuando hay aumento de las noxas y de las toxinas o de lo que ingerimos, ya en medida compensatoria no compensa tanto y entonces se produce algo que se llama disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Todas las noxas producen disfunción endotelial. ¿El COVID produjo disfunción endotelial? Sí, fue lo que produjo disfunción endotelial el COVID. Algunos virus, no solamente el COVID. Bacterias también. Tabaco también. La noxa se puede hacer agente patógeno. Así es. Todos los tóxicos, todas las enfermedades, todo lo que pueda producir daño, disfunción endotelial, produce a la larga daño del endotelio. Normalmente habíamos dicho que nosotros tenemos una capa de linfocitos T que nos defiende, pero poco a poco, conforme avanza la edad, ya se está durmiendo, vamos a parar un poco. Bien, suspender la clase. A ver, habíamos dicho que existen tres tipos de vasculatura: los grandes vasos, los vasos de gran calibre, que son los que miden 10 milímetros, como por ejemplo la aorta, como por ejemplo la pulmonar, por ejemplo las carótidas, ¿sí? Son los grandes vasos, son llamados vasos elásticos porque tienen movimiento de contracción y relajación. Y de estos a la cabeza, la aorta.
Te cuento que no puedo porque no tengo el control. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que saber que es que nosotros tenemos una pared, las tres paredes son elásticas siempre, pero los vasos que más tienen elasticidad son los de gran calibre y los de mediano calibre. Los de gran calibre tienen 10 milímetros o más. Los de mediano calibre tienen de 10 a 2 milímetros. Y los de pequeño calibre tienen menos de 2 milímetros. Y de esto, para diferenciar qué es aterosclerosis y qué es arteriosclerosis. Todos tenemos elasticidad en nuestras arterias hasta que comenzamos a tener 60 años. A los 60 años hay aumento de depósito de colágeno. Y no de un colágeno bueno, un colágeno que produce fibrosis en la pared de las arterias y se pierde la elasticidad en la pared de las arterias. Esa pérdida de elasticidad o la transformación en una arteria rígida se llama arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Pérdida de la elasticidad de una arteria. Pared rígida. Entonces, después de los 60 años, recordemos que la aorta era elástica, recibía toda la sangre que venía del ventrículo y la infundía hacia la circulación periférica. Después de los 60 años, con una arteria rígida, ¿qué va a pasar? La presión arterial va a aumentar. Entonces, si toda mi vida yo tuve 110/70, después de los 60 años probablemente tenga 120/80. Normalmente, porque ya tengo arterioesclerosis. ¿Qué es ateroesclerosis? ¿Qué es ateroesclerosis? Formación de placas de ateroma. Diferencia entre aterosclerosis y aterosclerosis. La ateroesclerosis, la formación de placas de ateroma, afecta a las arterias de gran calibre y de mediano calibre. La arteriosclerosis puede afectar a todas, ¿verdad? Pero las que más afectan son las de pequeño calibre. La aterosclerosis es la responsable de crear placas de ateroma y de producir engrosamiento en la pared de las arterias y de las válvulas, y de estas en su mayoría la aórtica. Cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica y vemos un eco, vemos una resonancia, podemos ver las calcificaciones que se forman debido a las placas de ateroma. Y esto es típico después de los 60 años. Por eso nosotros debemos hacer, después de los 40 años, ya control de todo. No es lo mismo que yo tenga 20 años que nunca me hago un laboratorio. Después de los 40 años todo cambia, el metabolismo se lentece, el cortisol aumenta, los lípidos ya no podemos metabolizarlos tan rápido. Entonces, si tú a los 20 años te comes una hamburguesa, en 2 días se te va, o al mismo día. Pero si a los 40 años te comes una hamburguesa, 10 días todavía va a estar en la circulación y es más difícil metabolizarla. Entonces, después de los 40 años tenemos que hacernos control de los lípidos. Porque si no hacemos ese control y mantenemos valores 205, 207, 210, y decimos, bueno, ya se me va a bajar. Hay acúmulo de colesterol y ese acúmulo de colesterol va a producir disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial a la larga, ¿qué va a producir? Placas de ateroma. ¿En qué vasos? En los de gran calibre y los de mediano calibre. Los de mediano calibre, la arteria femoral, las de las piernas, las renales. Gran calibre, aórtica, pulmonar, carotidia. Entonces, si yo tengo una placa de ateroma,
en una arteria coronaria, ¿qué va a pasar? Isquemia, porque va a haber una disminución del flujo y eso va a generar isquemia, y esa isquemia, ¿qué síntoma va a generar? Angina. Y si esta placa de ateroma se rompe, se produce un accidente de placa y se forma agregación plaquetaria y se tapa la arteria, ¿qué se va a producir? Ya no va a ser isquemia, va a ser infarto. Tanto que hay que aprender, ¿no? Ustedes pensaban que no hay para eso que te paciente ya. Hay mucha diferencia entre se para frente al paciente y sabe qué investigar y el que no. A mis alumnos cuando les enseño electrocardiograma, siempre les digo que el electrocardiograma no es bolitas y palitos. Ustedes tienen que imaginarse el corazón. Si ustedes no se imaginan el corazón leyendo el electrocardiograma, no van a aprender nunca. Entonces, habíamos dicho que las placas de ateroma disminuyen la luz de las arterias de gran calibre y de mediano calibre. Si yo tengo placas de ateroma en las arterias cerebrales, ¿qué va a pasar? Eventos cerebrovasculares. Si yo tengo placas de ateroma en las arterias renales, ¿qué va a pasar? Insuficiencia renal. No solamente es el corazón, recordemos. Si yo tengo placas de ateroma en las arterias femorales, ¿qué va a pasar? Disminución del flujo de las piernas. ¿Y eso qué es lo que produce el paciente? Claudicación intermitente. El paciente al poco tiempo de caminar tiene que parar. He llamado también el mirador de vidriera, ¿no? El paciente tiene que estar caminando y tiene que parar porque le empiezan a doler las piernas, sigue caminando, para otra vez porque le empiezan a doler las piernas, se llama claudicación intermitente. Claudicación intermitente, por eso mandamos a hacer ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores. No es que le duele las piernas y vamos a darle un masaje, ¿no? Entonces, las placas de ateroma afectan a todos los vasos, no es que solamente el corazón, no es que solamente el cerebro, el riñón, todos los vasos de mediano calibre y pequeños y gran calibre. Ahora, ¿cómo se forma la placa de ateroma? ¿Alguien sabe cómo se forma? Porque eso van a tener que poner en el siguiente deber. Con sus propias palabras. Y por favor, cuando yo pida un deber con sus propias palabras, no me vayan a hacer el copy pegue del internet, porque entonces yo tengo que calificar el dibujo, porque está exactamente la misma palabra en uno y otro deber. Por ahí dos han escrito otras palabras, pero todos copy pegue el misma palabra, ni siquiera cambiaron la letra. La misma palabra en el mismo lugar. Entonces yo tengo que calificar el dibujo, ¿o qué califico? Porque si califico el copy paste, les pongo una O de oportunidad. Bueno. Pensé que iba a decir. A ver, el endotelio porque se rompe, se daña. Y entran los LDL. Ya te van los monocitos y los atacan y porque se los comen, por así decirlo. Entonces se convierte en que puede todo comer el LDL, se ven células escumosas. Ya, pero antes de eso, ¿cómo se llaman los monocitos que comen o que fagocitan? Macrófagos. ¿Ya? A ver, lo primero que tenemos que tener bien en claro es que no siempre esta membrana, recuerden que tiene linfocitos T. Recuerden que tenemos defensas, no siempre vamos a hacer placas de ateroma. Recuerden que tiene que haber esto. Si no hay esto, no se va a formar. Porque entonces todos los que comemos bolón todos los días vamos a tener placas de ateroma siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se forma? Cuando tenemos valores altos de colesterol. O cuando tenemos muchas toxinas que van a producir disfunción endotelial. Cuando entra un virus del COVID, cuando el tabaco no deja de fumar, vida sedentaria, hipertensión arterial que fricciona la pared de las arterias y daña. Existe una disfunción, esa es
característica sine qua non que debe haber para formar una placa de ateroma. Si no hay eso, no se va a formar, porque aquí hay defensa. Entonces, cuando hay una disfunción endotelial, estos poros de células endoteliales se vuelven permeables al LDL, como dijo la doctora, y a los monocitos. Atraviesan hacia la capa endotelial, ¿no? Íntima. A ver, doctor, entonces, ¿qué pasaba? Entra el LDL y entran los monocitos. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Los monocitos se comen, por así decir, los LDL. Pero para esto no todos los LDL. Los LDL, ¿qué pasa con esos? Se oxidan, tiene que haber una oxidación de LDL. Son LDL oxidados. Por eso nosotros consumimos antioxidantes. ¿Sí? Son LDL oxidados. Entonces entran los monocitos y los fagocitan a los LDL, los macrófagos. Los macrófagos que fagocitan y se forman las células espumosas. Muy bien. Las células espumosas que en su interior tienen LDL oxidado. ¿Qué más pasa? Se acumulan, o sea, es un círculo vicioso hasta que se acumulan muchos monocitos muertos, o sea, muchas células espumosas. ¿Ya? Y luego se forma una, no sé cómo decirlo, bueno, como que arriba se forma una fatty streak, así como capa de grasa, no sé cómo explicarlo. Antes de eso. Es que no sé cómo decirlo. Bueno, alrededor de las células espumosas, ¿qué más hay? Ay, grasa. Alrededor de las células espumosas, ¿qué hay? ¿Qué pasa cuando las células espumosas mueren? Botan Espera. Ali. Citoquinas. Citoquinas. Se produce apoptosis, ¿verdad? Claro. De las células espumosas, de los macrófagos se produce apoptosis y eso va a generar detritus. Los detritus son los que están aquí alrededor, que van a volver gruesa la capa íntima, van a generar inflamación y aquí en la capa media, ¿qué hay? Células musculares. Músculo liso. Recuerden que en la capa media hay células musculares y en la capa adventicia, ¿qué hay? Vasosoros y nervos. Entonces, como hay inflamación, Liberan un factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces llaman como que las células de sí, hay una inflamación y generan la migración de las células musculares. Las células musculares empiezan a migrar hacia el interior de la capa íntima. Empiezan a migrar las células musculares y las células musculares, ¿qué generan? Generan colágeno. Generan colágeno. No un colágeno bueno que nos ayuda a la piel, no. Es un colágeno malo que produce fibrosis y que produce el engrosamiento de la capa íntima. proteoglicanos. Hasta ahí se llama estría grasa. Estría grasa. ¿Sí? Porque está compuesta por un interior de grasa o LDL oxidado y un exterior, una cápsula fibrosa. Estría grasa. Esa estría grasa va creciendo y produce una elevación. Que tiene un centro necrolipídico y una cápsula fibrosa por el colágeno producido en las células musculares. ¿Sí? Eso forma la placa de ateroma, la elevación y el acúmulo de colágeno alrededor de la estría grasa. Si hay mayor colágeno y mayor fibrosis, esto va a producir una placa que no se va a romper fácilmente. Esto se llama placa estable. Cuando hay mayor tejido fibroso alrededor y poco contenido necrolipídico. Los cristales de calcio. Bien, están a su alrededor. Todo aquí hay detritos, cristales de
de calcio, proteolíticos. La placa estable entonces tiene mayor contenido de colágeno y fibrosis y menor contenido necrolipídico. La placa inestable es todo lo contrario. Tiene mayor contenido de grasa, mayor contenido necrolipídico y menor cantidad de colágeno. Menor cantidad de colágeno. Entonces, ¿cuál será más rápida de romperse? Esta, ¿no? Que se llama placa inestable. Esta es la placa inestable. Placa inestable tiene menor cantidad de colágeno y fibrosis y mayor contenido necrolipídico. Esta es la que se accidenta más. Esta es la que tiene mayor accidente de placa, tiene mayor probabilidad de romperse. Y si se rompe, se produce accidente de placa. Y si se produce accidente de placa, hay antiagregación plaquetaria. Esta antiagregación plaquetaria, hablando de las arterias coronarias, van a producir una disminución del flujo. Cuando esta disminución del flujo es mayor del 70%, esto les quedó claro. Placa estable, placa inestable. Vamos a igual aquí. Habíamos dicho que cuando hay una placa de ateroma, accidente de placa, acúmulo de plaquetas y que obstruye totalmente la luz de los vasos, en el caso de las coronarias, ¿qué va a crear? Angina e infarto miocardial. Va a crear un infarto. El infarto, existe infarto con elevación del ST y existe infarto sin elevación del ST. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que cuando se obstruye totalmente la arteria, se produce el infarto con supra-ST. Y cuando la arteria se obstruye solo en el 70%, se produce sin elevación de ST o los dichosos infartos con infra-ST. Diferencia entre infarto con supra e infarto sin supra. En los dos hay placas de ateroma, sí. En los dos hay accidente de placa, sí. Pero en uno se produce la obstrucción total y eso da un supra-ST, que significa que el músculo se está muriendo, y en el otro hay un sufrimiento, hay una obstrucción del 70% o más, que produce un sufrimiento del músculo y genera un infarto sin elevación del ST o con infra. Es importante saber esto porque el tratamiento es diferente. Y por esta causa, nosotros, cuando tratamos un infarto, dentro del cóctel de medicamentos que le damos al paciente, le damos una estatina. ¿Es para tratar el colesterol? No. Es para disminuir la disfunción endotelial y disminuir la producción de más accidentes de placa. Esto estamos hablando en las células de la arteria coronaria. Si esto pasara en una arteria cerebral, vamos a tener un infarto cerebral. Si vamos a tener una arteria renal, insuficiencia renal. Si esto pasa en las arterias de las piernas, claudicación intermitente y luego podemos tener disminución de flujo, ¿no? Si pasa en las arterias del intestino, ¿qué puede pasar? Infarto mesentérico, es la peor forma de morir. Un infarto mesentérico. Y si tiene el 70%, se produce isquemia mesentérica. Entonces el paciente come y luego de comer tiene dolor, ¿no? Porque está disminuido el flujo. Hay un sufrimiento del intestino. El intestino es lo último que se irriga. Entonces, hasta aquí quedó claro
infarto con supra, infarto sin supra. Vamos a parar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dígame. Lo del 70%, ¿cómo era? Que representa infra, cuando era... Claro, cuando hay más de un 70% de obstrucción, un 70%, pero no hay obstrucción total, eso genera un infarto, eso genera un sufrimiento muscular que genera un infarto sin supra del nivel ST. Cuando hay una obstrucción total de la arteria con supra ST. No es tan difícil la placa de ateroma, solo hay que seguir el ritmo. Entonces, para la próxima clase, ustedes me traen dibujado cómo se forma la placa de ateroma. Explicación con sus propias palabras para poder calificar algo. Claro, porque el calcio acumulado el HDL lo lleva. El HDL se encarga de llevar la arteria al hígado. Exacto. Y la LDL del hígado a la arteria. Por eso. Entonces llega el calcio en el arteria, pero no se puede eliminar. Porque, o sea, hay algo pasa algo con el HDL. No, todo lo que es acumulable. El calcio siempre va a transportar